Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Rosy Condori, asesora académica de Consultoría Internacional Público-Privado Galenos. Agradecer la participación de cada uno de ustedes al curso de resonancia magnética de la rodilla. Esta ponencia estará a cargo por el doctor Cristian Cárdenas Moreno. Antes de iniciar con la ponencia, voy a mencionarles algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante el desarrollo de la ponencia. Preguntas o dudas que tengan se van a responder al finalizar la presentación. Y para la coordinación de la entrega de certificados y envío de la clase grabada, voy a dejar nuestros números de contacto en el chat del Zoom. Bien, eso sería todo. Buenas noches, doctor. Le doy el pase. Muy buenas noches, Rosy. Muchas gracias por la invitación en la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional por la oportunidad de encontrarnos en la noche de hoy. Bien, me presento, mucho gusto, mi nombre es Cristian Cárdenas, soy suboficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, la especialidad de sanidad. Tengo 2 carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología. Cuento con un diplomado en medicina táctica, salud operacional, en salud pública y en radiología forense. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la capacitación propuesta. Interrogo si el audio es bueno, ¿me escuchan bien? ¿El audio es adecuado? Sí, doctor, se le escucha. Bien, perfecto. Muchas gracias. Bien, a continuación voy a compartir un material, unas diapositivas, para poder dar inicio a la presentación programada para el día de hoy. En un momento. Bien. Interrogo si ven las imágenes de la misma manera en que yo las veo, la calidad es buena, la imagen se ve en un tamaño adecuado. Sí, doctor. Bien, dale, Rosy, muchas gracias. Bueno. Decimos entonces ya que la evaluación de las lesiones meniscales, ligamentosas y óseas, mientras que muchas técnicas diagnósticas invasivas y no invasivas pueden evaluar una o más de estas lesiones. La resonancia magnética se considera la única técnica que puede evaluar con fiabilidad todas estas estructuras articulares de manera conjunta. ¿Listo? La resonancia magnética de rodilla se utiliza para ver todo lo que es ligamentos blandos y para tener unas imágenes de excelente calidad, ya en varios cortes, con un buen equipo que le permitan al médico radiólogo poder tener unas bases fiables para de esta manera dar un diagnóstico asertivo, eficiente y eficaz. También es altamente eficaz en el estudio de un gran espectro de otro tipo de patologías, como lo son las congénitas, las neoplásicas y enfermedades inflamatorias de la articulación y de los tejidos tanto blandos como adyacentes. Bien. Dentro de la región anatómica, entre el muslo y la pierna, hay una articulación entre los huesos femoral, tibial y la rótula. Este tipo de articulación podemos clasificar principalmente en 2. De manera estructural, es decir, en el sinovial, y de manera funcional en el enartrosis. De acuerdo a esto, decimos entonces que la articulación que soporta el peso en bipedestación se compone del fémur, la rótula, la tibia y 2 meniscos fibrocartilaginosos, así como 2 articulaciones, que es la femorotibial y la femoropatelar, la de artrosis troclear. Bien, dentro de los movimientos que nos permite la rodilla,
encontramos la flexión, la extensión y igualmente la flexión cuando se encuentra en flexión. Aquí podemos observar imágenes de la anatomía. Realmente la clase de hoy, hablar de la resonancia magnética de rodilla es un tema muy extenso, ya el cual es difícil abarcarlo en su totalidad en una hora, motivo por el cual pues en la noche de hoy vamos a hablar de los principales estudios, ya de las principales diagnósticos y igualmente las más importantes estructuras, ¿de acuerdo? Bien, aquí podemos observar la cara posterior, ya de la cara articular lisa, donde encontramos una cresta intercondilia, la cual encaja con el surco en el fémur y la va a dividir en medial y lateral. Posteriormente, encontramos la cara anterior, la cual es irregular, se encuentra arriba de los cuádriceps laterales, retináculos, así como las arterias tróficas, las cuales la perforan. Bien, es indispensable antes de irnos al estudio, ¿ya? De manera directa, tener unas bases en cuanto a anatomía, volver a hacer una masterclass, algo muy concreto, ¿ya? De los puntos principales en los cuales se enfoca y se toma como guía el estudio. Allí observamos el sesamoideo y las diferentes irrigaciones, donde encontramos la geniculares y la tibial anterior recurrente. Bien, dentro de las estructuras principales, ya que es importante traer a colación, encontramos los meniscos. Bien, les voy a encargar, por favor, siempre tener el micrófono apagado. Esto con la finalidad de pues que sea una buena plática. ¿Vale? Omar Palomino, te agradecería para silenciar el micrófono, por favor. Bien, continuamos. Decimos entonces que los meniscos cuentan con unas láminas semilunares de fibrocartílago, las cuales ensanchan la superficie con bastante congruencia. Estas se encargan también de absorber la energía y de proteger el cartílago articular. Entre los componentes más abundantes de los meniscos, ¿ya? Principalmente vamos a nombrar el colágeno, cual tiene una consistencia en porcentaje de un 75%, es decir, viene siendo uno de los componentes que más predomina. Las proteínas no colágenas, con un porcentaje de un 13%, y los glicoproteínas y la glucosaminoglicanos en menores proporciones. Decimos entonces que en la resonancia magnética los meniscos se observan mejor en los cortes sagitales, presentando características de hipointensidad. Allí encontramos una imagen sagital de resonancia magnética con un compartimento medial bastante pronunciado. Para hablar del menisco interno, decimos que este tiene unas dimensiones, una longitud de 3.5 centímetros. Dentro de su estructura, cuenta con una forma en C. Asta posterior es más ancha que el asta anterior y se inserta en la fosa intercondilia posterior de la tibia. La inserción anterior es mucho más variable, usualmente en la fosa intercondilia anterior, y lateralmente se va a encontrar insertada en la cápsula de la rodilla. La inserción tibial del menisco interior se denomina ligamento coronario. Aquí podemos observar en la imagen
el menisco medial, el menisco lateral, el ligamento cruzado posterior, entre otros. Bien. Cuando hablamos del menisco externo, ya por su parte, decimos que tiene una forma casi circular, el cual va a abarcar en mayor proporción de la articulación. El asta anterior se inserta en la fosa intercondilia delante de la tuberosidad tibial lateral y el asta posterior se inserta en intercondilia detrás de la tuberosidad tibial lateral. ¿De acuerdo? Bien. Que podemos evidenciar ya estructuras importantes del menisco externo, como lo es el ligamento transverso, el menisco medial, la cápsula articular y el tendón rotuliano. Bien. Dentro de los ligamentos, aquí podemos observar una imagen de anatomía sobre la rodilla derecha en una visión posterior, encontrando diversas estructuras, como lo es el fémur, la cara popitle, una inserción de la cara articular, el músculo plantar, los diferentes ligamentos, como lo es el ligamento colateral peroneo, el tendón del bíceps, la cabeza del peroné, el músculo popitleo, ¿verdad? Los cuales podemos observar en un color mucho más rojizo. En él también se puede evidenciar el músculo plantar, entre otros, como lo es el músculo popitleo. Bien, estas son estructuras que vamos a dejar para que ustedes las guarden y las puedan repasar. Recuerden que todo este material didáctico se les facilita por medio de las personas con las cuales ustedes hacen conexión directa por los diferentes canales del centro de capacitación. Decimos que el ligamento popitleo oblicuo cuenta con una expansión del tendón semimembranoso con un origen posterior al cóndilo medial de la tibia. Este cuenta con una inserción en el cóndilo lateral del fémur. Por su parte, el ligamento popitleo arqueado tiene un origen en la cara posterior de la cabeza del peroné y una inserción en la superficie posterior a la articulación de la rodilla. Bien. Dentro de los principales estabilizadores del fémur, con rodilla en flexión, contamos con el ligamento cruzado posterior, el cual tiene su origen en la parte posterior de la región intercondile de la tibia, teniendo una inserción en la parte anterior de la cara lateral del cóndilo medial. Este va a evitar la hiperflexión y el desplazamiento anterior del fémur o posterior de la tibia, es decir, va a causar de cierta manera una barrera ¿ya? Y un limitante para este tipo de movimientos secundarios. También se cuenta con el ligamento cruzado anterior, el cual tiene un origen en la parte anterior de la región intercondilia de la tibia, teniendo una inserción en la parte posterior del lado medial del cóndilo lateral del fémur. La función principal, evitar la hiperextensión y el desplazamiento posterior del fémur o anterior de la tibia. Es decir, que la gran diferencia entre el cruzado posterior y el cruzado anterior es que el cruzado posterior nos va a evitar el desplazamiento anterior del fémur posterior de la tibia. Y por su parte, el cruzado anterior evita el movimiento, pero anterior de la tibia. Bien. ¿De qué manera se tiene que ubicar un paciente para una resonancia magnética de rodilla? Primero, se tiene que ubicar la antena adecuada. Tiene que ser una antena de superficie,
el paciente se debe ubicar en una posición supino con una rotación externa entre 10 y 20 grados. Aquí podemos observar ya imágenes muy gráficas de la manera en que se tiene que ubicar el paciente. ¿Ya? Se debe ubicar en posición supino con sus miembros inferiores en dirección a la cápsula. Bien, vuelvo y les retomo. Recuerden apagar los micrófonos, por favor. Lo realizan. Listo. Y aquí mejoró el audio. Bien, perfecto. Dentro de la metodología, decimos entonces que este tiene un colocado y centrado en el paciente, el cual comienza la secuencia de colocación, dando imágenes en los 3 planos, tanto axial, sagital y coronal, para poder de esta manera realizar un muy buen análisis desde los diferentes planos y poder hacer una comparación exhaustiva ya y concreta de la anatomía normal que tendría que tener la rodilla y de esta manera buscar las diferentes falencias que sean más notorias. Bien, en el plano coronal, aquí tenemos una imagen a mano derecha, la observamos de manera de anatomía, en la izquierda a modo de resonancia magnética, donde podemos observar los ligamentos colaterales, los meniscos y los ligamentos cruzados. ¿Listo? Aquí observamos los ligamentos laterales y el ligamento medial. Es muy bueno poder compararlo de manera permanente y hacer una muy buena relación mientras de pronto ganamos un poco más de confianza, ¿ya? Y de experticia al identificar las diferentes estructuras en una imagen de resonancia magnética, ya que viéndolo desde los diferentes planos a veces se tiende a confundir las diferentes estructuras, siendo la rodilla una de las extremidades, ¿ya? Y de las articulaciones más complejas de entender. Las resonancias magnéticas de rodilla tienen la gran misión, ¿ya? Y el gran objetivo de ser los ojos internos del galeno, ser los ojos internos del ortopedista y del ortopedista con una subespecialidad, porque para poder asistir, ¿ya? Y poder realizar una cirugía de rodilla compleja, ¿ya? Primero se tiene que ser ortopedista y posteriormente hacer una subespecialidad en rodilla. Entonces decimos que es un profesional, ya el cual tiene 6 años ya de medicina, posteriormente hace 4 en ortopedia o 3, dependiendo del lugar donde lo realice. Y posteriormente hacer una subespecialidad, la cual puede tardar aproximadamente 2 años más. Es decir, que tiene que ser una persona con una experiencia mínimo de unos 11 o 12 años en el área de la salud y a nivel pues, de cirugía. Bien. Allí observamos una imagen, un plano axial, donde podemos visualizar la articulación patelofemoral y los ligamentos. Aquí podemos observar el cartílago articular, así como la patela, entre otras estructuras. Este es un corte axial en el cual podemos observar la rótula y de esta manera relacionamos las estructuras principales en los diferentes cortes, logrando observar el bíceps, el cartílago femoral, los meniscos laterales, el músculo. ¿Ya? Recordar que el músculo siempre se va a tornar a ver un gris, ¿ya? Menos intenso. Y por su parte los huesos siempre van a tomar un color, ¿ya? Mucho más blanco, a diferencia pues de algún elemento metálico que no tendría por qué estar ahí,
ya que si hablamos de resonancia magnética, pues no tienen por qué haber elementos metálicos dentro de la estructura. Aquí también observamos el menisco lateral y el menisco tibial. En esta otra proyección vemos la tibial anterior, el gemelo lateral y el bíceps femoral, ¿de acuerdo? Bien, teniendo esto en cuenta, es imprescindible traer a colación cuáles son algunos de los usos más comunes de estos procedimientos. Dentro de los usos más comunes, encontramos que se tiene que realizar una buena evaluación cuando hay un dolor de rodillas, ¿ya? El cual no se puede explicar a partir de qué, de un rayos X convencional o de una tomografía, los cuales son exámenes anteriores a la resonancia. Sí o sí, ya cuando una persona llega por un dolor de rodillas, lo primero que va a indicar el especialista es tomar un rayos X convencional para de esta manera ir descartando desde lo menos especializado hasta lo más cotizado, llamémoslo de esta manera. Si el especialista no logra ver nada, ya en una imagen de rayos X convencional que realmente nos sirve más que todo para poder valorar aspectos óseos, y si tampoco logra ver nada, ya en una tomografía axial computarizada, la cual, pues entre más cortes, va a poder tener una mejor interpretación y visualización de la misma. Pero si aún así persiste el dolor y no se logra determinar cuál puede ser la causa de la angustia y el dolor intenso del paciente, se procede a enviar una resonancia magnética. Acá en Colombia los equipos de resonancia magnética son muy limitados. A decir verdad, en los 32 departamentos con que cuenta el país, podríamos decir que aproximadamente hay unos 2 o 3 resonadores, a excepción de Bogotá, ya que es la capital, donde sí hay bastantes. ¿Listo? Pero no deben de haber más de 80 equipos de resonancia a nivel de todo Colombia. Así siempre se ubica en hospitales de alta complejidad, ya de tercero o cuarto nivel, y se realiza este examen de forma particular, pues tiene unos costos bastante elevados. Decimos entonces que el examen generalmente se realiza para diagnosticar o evaluar qué: dolor de rodillas, debilidad, inflamación y sangrado en los tejidos alrededor de la articulación, así como poder visualizar el cartílago, los meniscos, los ligamentos, los tendones, las lesiones en las rodillas como consecuencia de muchas actividades deportivas. Recordar que las principales lesiones de los futbolistas suelen ser en las rodillas, tales como esguinces, torceduras de ligamentos, de cartílagos e inclusive de tendones. También podemos visualizar fracturas óseas que pueden no ser detectadas por rayos X, debido a que pueden ser fisuras muy finas, u otros exámenes por imágenes. Daños o consecuencias a partir de la artritis, de la acumulación de líquido en la articulación de la rodilla, de infecciones tales como la osteomelitis, así como la visualización también de tumores que no son muy comunes de verlo, pero a partir de una metástasis puede involucrar huesos y articulaciones. Una sensación de que la rodilla está colapsando en la articulación también puede ser un motivo eh, bastante urgente de realizar una resonancia magnética de rodilla. Las lesiones o dolor en la rótula, o el dolor constante ya posterior a una cirugía. Es normal que siempre quede algún tipo de dolencia, pero esta no tiene que ser con mayor intensidad, puesto que de lo contrario estaríamos ante una consecuencia secundaria, un efecto secundario no esperado dentro de la cirugía. Bien, también es necesario realizar una resonancia magnética
para poder determinar que si se necesita artroscopia de rodilla u otro procedimiento quirúrgico mucho más avanzado, el cual sea necesario monitorear el progreso luego de la cirugía de la rodilla. Hay una manera muy especial de la resonancia magnética de rodilla, llamada artrografía por resonancia magnética, la cual tiene la calidad esencial de poder utilizar la inyección de agentes de contraste dentro de la articulación, ¿ya? Pero esto es en dosis muy mínimas. Allí hay que tener en cuenta diferentes aspectos como el índice de masa muscular del paciente, poder verificar el peso, ¿ya? Si el paciente cuenta con otra serie de comorbilidades, ¿ya? Si cuenta con un buen funcionamiento renal, poder verificar de igual manera exámenes de laboratorio, ¿ya? Para poder hacer un chequeo general de rutina y ver si el paciente probablemente no puede tener algún tipo de eh, consecuencia negativa, ¿ya? O traumática en la eliminación del medio de contraste. De tal manera que pues, el radiólogo pueda obtener que una mejor visualización de las estructuras de la rodilla. ¿Qué es indispensable? Primero que todo, pues haber analizado si el paciente no es alérgico, ¿ya? A algún tipo de medio de contraste y poder verificar siempre el riesgo-beneficio. Entonces, si va a ser mucho más viable para el paciente realizar el estudio o si por el contrario se estaría colocando en riesgo la vida del mismo al administrar contraste. Es decir, que la artrografía vendría siendo un procedimiento bastante complejo para él. Decimos que la resonancia magnética de rodilla tiene como finalidad brindar las imágenes detalladas de estructuras de tejidos blandos. Este es un examen que emplea un campo magnético muy potente con pulsos de radiofrecuencia y el cual está relacionado, ya entrelazado a un equipo cómputo para poder crear unas imágenes muy detalladas, ya de una calidad bastante amplia. Decimos que la resonancia magnética en relación con otra serie de ayudas diagnósticas, como lo es la radiología convencional y la tomografía, pues no cuenta con el uso de rayos X, ya que se maneja a través de campos magnéticos. Esta permite que el médico pues, pueda detectar las enfermedades de manera oportuna y de esta manera pues, poder dar una solución adecuada en un tiempo prudente. Bien, aquí contamos con una lesión meniscal. Vemos dos criterios de resonancia magnética. En el primero es la presencia de señal intrameniscal, la cual contacta con la superficie articular, que vemos una hiperseñal intrameniscal con la degeneración mucinosa y posteriormente identificar la lesión en dos proyecciones. Como segundo criterio, vemos la morfología meniscal anómala. A menudo es un hallazgo muy sutil de la rotura meniscal con dos excepciones, el menisco discoide y la ondulación o buckling. Dentro de los tipos de ruptura meniscal tenemos tres grandes tipos, los cuales son los verticales, los horizontales y los mixtos. Dentro de los mixtos encontraríamos rupturas meniscales combinadas, las cuales pueden ser horizontales y verticales. Allí realizo un zoom para que ustedes puedan detallar cuál es la diferencia entre la una y la otra. La vertical aparentemente se suele ver como si fuera una fisura oblicua, pero recuerden que estamos hablando de rupturas meniscales. Y la horizontal, así haciendo la comparación con radiología convencional, viene siendo una fractura ya completa de manera horizontal. Bien, decimos entonces que dentro de los tipos de ruptura meniscal
Vemos las horizontales o en boca de pez. Y también podemos apreciar las mixtas, que combinan trazos de rotura verticales y horizontales, las cuales son lesiones en pico del oro, pediculadas y en asa de cubo doble o múltiple. Aquí vuelvo a hacer un zoom, ¿ya?, para poder detallar las diferentes roturas. En la A vemos una rotura vertical, ¿ya?, la cual les comentaba hace un momento que se ve como si fuera una fisura. En la B vemos un asa de cubo simple. En la C un asa de cubo doble, es decir, sería una dúplica, ¿ya?, en comparación con la del cubo simple. En la D una rotura horizontal. En la E una rotura oblicua. En la E una rotura radial. En la G un pedículo horizontal. En la H un pedículo vertical. Y en la I una pica del oro. Entonces vienen siendo roturas muy diferentes, las cuales es bueno tenerlas claras en el momento de identificar todo este tipo de lesiones. Bien, continuamos. Aquí podemos evidenciarlo ya de una manera más magnificada, la rotura longitudinal pequeña, ya, la cual vemos en la nomenclatura romana que aparece. En la número 2, una rotura vertical un poco más pronunciada. En la 3, una rotura longitudinal mayor con luxación parcial o total del fragmento interno. Así como podemos ver una subclasificación, una ruptura compleja con luxación de los fragmentos y una rotura horizontal de la superficie superior o interior. Bien, importante ya también traer a colación y tener en cuenta cuál vendría siendo la preparación para este tipo de exámenes. Entonces, primero, pues el paciente no tiene que contar con elementos metálicos, ya que, como lo hemos dicho en capacitaciones anteriores, se está exponiendo el cuerpo a campos magnéticos. ¿Listo? El tema de que el paciente se ponga la bata ya es para poder evitar la aparición de artefactos en las imágenes finales y cumplir pues con las normas de seguridad y que de cierta manera sea imágenes de mejor calidad y no perder el tiempo ya ni exponer el paciente de pronto a consecuencias posteriores, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que dura? Puede tardar aproximadamente entre 20 y 30 minutos este examen. ¿En qué consiste y de qué depende el tiempo del examen? El tiempo del examen realmente depende del equipo. ¿Ya? Hay equipos que pueden tener un examen con muy buenos cortes, con una excelente cantidad de cortes, entre unos 15 o unos, sí, entre unos 15 minutos. Ya equipos un poco más viejitos, ya con menos cantidad de cortes y una imagen un poco más distorsionada, pueden tardar entre 20 y 25 minutos. En cuanto a las comidas y bebidas, examen y el centro diagnóstico por imágenes. Si es en la rodilla, bien, en el hospital donde yo laboro, realmente cuando es una resonancia magnética de rodilla no se tiene un tipo de preparación en cuanto a ayuno, pero puede haber ya la posibilidad, ya queda más a gusto del médico radiólogo por protección, ya, o dependiendo los protocolos que se tengan en cada institución, que es otro tema que varía mucho. ¿Qué es el tema de los protocolos? Los protocolos son unas pautas mínimas ya, que se tienen a nivel general, ya en todos los hospitales, de cómo es la manera de llevar a cabo X examen. Pero
pueden haber unos protocolos internos dentro de la misma institución que pueden variar en la preparación del paciente, en la toma de cortes, en la manera de presentación de los exámenes, entre muchos otros puntos concretos, ya más que todo a nivel de logística y de preparación. ¿De qué depende esto? También depende del médico radiólogo. Ya hay médicos radiólogos que les gusta que les presenten los exámenes con cierta cantidad concreta de cortes o que se los presenten de una manera muy específica, ya, o muy amplia. Entonces ya va como dependiendo el gusto de cada radiólogo. Bien, generalmente cuando se inyecta contraste, así siempre se hace gadolín. Aunque en pacientes con alergias, el contraste secundario vendría siendo con yodo, pero pues ya va dependiendo la estructura y dependiendo lo que se quiera visualizar. Casi siempre el contraste para qué se usa, para visualizar zonas muy específicas. ¿Listo? En el caso de la rodilla estaríamos hablando de ligamentos o para poder corroborar alguna aparición ya o metástasis de algún tumor. Bien, todo lo que son joyas, relojes, audífonos, broches, horquillas metálicas, aparatos dentales desmontables, anteojos, perforaciones en el cuerpo, ya todo lo que son las joyas ubicadas en cualquier parte del cuerpo, teléfonos, relojes y aparatos de rastreo, deben de estar fuera del cuerpo y pues fuera de la habitación donde se realice el examen. Este es un examen muy seguro, ¿ya? Es bueno ya poder nuevamente reafirmar que inclusive los pacientes que tienen implantes de metal, a excepción de algunos tipos, podrían no ser sometidos a algún tipo de exploración y no deben ingresar al área de exploración de resonancia magnética sin antes ser evaluado ya, por cuestiones de seguridad. Cuando son implantes cocleares, es decir, en el oído, cuando son clips para aneurismas cerebrales, algunos tipos de boina dentro de vasos sanguíneos muy específicos o defibriladores y marcapasos cardíacos, pero ya hablamos de los marcapasos antiguos, ¿listo? Porque pues la medicina siempre tiene la viabilidad de ir a la vanguardia, ¿ya? Y los que colocan últimamente no tienen ningún tipo de problema con ser sometidos a un examen de resonancia magnética. Bien, ¿cómo es el equipo? El equipo para realizar este tipo de imágenes es un tubo de forma cilíndrica rodeado por un imán circular, cual se debe recostar sobre la mesa del examen. La posición varía dependiendo del examen, como estamos hablando de resonancia magnética de rodilla. El paciente debe estar acostado en supino y la a evaluar ya se coloca en una antena de rodilla. Posteriormente se desliza dentro de un túnel hacia el centro del imán para poder obtener las imágenes deseadas. Bien, ¿qué es bueno tener en cuenta? A diferencia de pronto de un rayos X convencional o una tomografía computarizada de exploración, el tiempo es mucho indoloro, no utiliza radiación, vuelvo y retomo, cuando uno habla de radiología casi siempre piensa que utilizamos radiación, pero con la resonancia magnética no es así. Esta no va a causar ningún tipo de cambio químico en los tejidos. Y también es bueno decir que el explorador de resonancia magnética captura y crea la fotografía utilizando la formación pues, a partir de imanes, ¿ya? Y de campos magnéticos. Actualmente lo que va a hacer es procesar las señales emitidas y crear esta serie de proyecciones donde se va a mostrar cada, llamémoslo de esta manera, corte ya o tajada y el radiólogo puede después estudiarlas ya con mayor tiempo desde diferentes ángulos. Bien,
continuamos. Decimos entonces, ¿ya?, que dentro de la resonancia magnética hay diferentes grados, desde el 0 hasta el cuarto. Decimos que en el 0 podemos observar una estructura triangular hipointensa. En esta puede existir elevación de la intensidad de señal en el margen debido a tejido conectivo vascularizado. En la tipo 1 vemos una o varias áreas hiperintensas, puntiformes o globulares, sin conexión con la superficie del menisco. En la grado 3 podemos observar un aumento de la intensidad de señal de forma lineal, sin conexión con la superficie del menisco. En el grado 4 vemos un aumento de la intensidad de señal de forma lineal, que se extiende a una o a ambas superficies meniscales. Y en el 5 vemos varias áreas con aumento de intensidad de señal, así como deformación y fragmentación. Aquí podemos observar, ¿no?, entonces, de manera mucho más gráfica y visual, la grado 1 y la grado 2, siendo la grado 1 la estructura triangular hipointensa, y siendo la tipo 2 un aumento de la intensidad de señal de forma lineal, sin conexión con la superficie o el menisco. Bien. Aquí podemos observar imágenes de la grado 3 y la comparación con la imagen de la grado 4. Finalmente, terminamos con una imagen gráfica, ¿ya?, de una estructura a nivel de un grado 5. El reporte de la rotura meniscal, por su parte, decimos que pues en localización cuenta con unos tercios, ¿ya?, el cual es el cuerno anterior, el cuerpo y el cuerno posterior. Dentro de este hay unas raíces meniscales centrales, la cual tiene una unión de tercios, una anchura de menisco. Se va a dividir también en tercios, en periferia, zona blanca y borde interno o borde libre. El reporte de la rotura meniscal, entonces vamos a poder evidenciar si esta por su parte es completa o es parcial, si cuenta con una longitud aproximada, si las rupturas múltiples se describen cada una por separado, y los diferentes planos, como lo es el axial, el vertical, donde vamos a poder apreciar las paralelas y perpendiculares, y finalmente la horizontal. Dentro de las formas, entonces, cabe traer a colación la picueloro, que es una rotura oblicua con una orientación radial en el borde libre meniscal, con un trayecto paralelo al eje del menisco cuando se extiende de forma periférica. Es decir, vendría siendo ya esta número 1 en la cual estamos haciendo zoom en este momento, ¿de acuerdo? Ya vendría siendo la última, ya la que tiene el número I. Bien. Dentro de las mixtas podemos ver formas de estrella. En la asa de cubo, un fragmento interno desplazado en la escotadura intercondyle. Tener en cuenta entonces que estos fragmentos menores de un tercio del menisco pueden no ser detectados. Las roturas del menisco interno en asa típicamente se localizan bajo el signo y se diferencian con el ligamento meniscal femoral roto y el fragmento libre en la escotadura intercondyle. Dentro de las lesiones en ligamentos, entonces podemos hablar ya de la distensión y del esguince. Decimos por esta parte, ya, que se considera distensión a toda aquella lesión provocada por la elongación de un músculo o su inserción tendinosa al hueso. Y el esguince, consideramos toda aquella lesión ilimitada a los ligamentos. Esta también se suele subclasificar en 3 grados. Contamos con la grado 1,
en la cual evidenciamos una rotura escasa de las fibras del ligamento con dolor localizado pero sin inestabilidad. Encontramos la grado 2, donde hay una rotura de un número mayor de fibras con uno mayor en cuanto a dolor e inflamación, pero sin inestabilidad. Y por último tenemos la grado 3, que es una rotura completa con inestabilidad. En esta hay una separación articular de 5 milímetros o menos. También puede haber una separación articular de 5 a 10 milímetros y una separación articular inclusive de 10 milímetros a más. Bien, vemos entonces que la diferencia entre la de grado 2 con la de grado 3 es que realmente la ruptura del grado 3 cuenta con la viabilidad de ser inestable. Dentro de las lesiones ligamentosas, decimos que hay una pérdida de la hiposeñal fisiológica sustituida por alteraciones de señal debido a qué? Debido a edema, es decir, inflamación y equimosis de intensidad media, tanto en T1 e hiperintensas en T2. En la rotura completa y pérdida del trayecto ligamentoso, donde los extremos se tienden a visualizar de manera separada por líquido sinovial. Por otra parte, decimos que en las roturas parciales podemos apreciar una falta de nitidez en los contornos, con un borramiento de los límites debido a qué? Debido a la inflamación y a la intralagamentosa. Bien, aquí podemos observar una serie de figuras. Dentro de estas figuras observamos una anatomía normal del ligamento cruzado anterior que va a aparecer como una banda hipointensa en la escotadura intercordilea. Aquí podemos observar una imagen sagital en 3D en eco de gradiente. Y también podemos observar, mano izquierda de la pantalla, una ruptura aguda del ligamento cruzado anterior. En esta hay una solución de pérdida de continuidad de las fibras del ligamento en su tercio medio, ¿no? Como lo pueden evidenciar a partir de la flecha. Hay un derrame articular y signos de sinovitis, es decir, irregularidad del borde libre de la almohadilla. Esta es una imagen sagital en 3D, igualmente en ecogradiente. Es decir, aquí podemos evidenciar ya y traer a colación una imagen de anatomía normal del ligamento cruzado anterior en comparación con una ruptura aguda del mismo ligamento cruzado anterior, ¿ya? Con la finalidad de ¿qué? De poder observar las diferencias de una manera más marcada. Dentro de la rotura completa, decimos entonces que es más frecuente en el extremo proximal, difícil de visualizar en sagitales por efecto del volumen parcial con la cortical del cóndilo externo, y en las roturas intersticiales decimos que se observa el ligamento engrosado y con una coloración hiperintensa. La avulsión distal, por su parte, en los niños, el ligamento suele ser más resistente que el hueso inmaduro. Es importante precisar el tamaño y el grado del desplazamiento del fragmento óseo, es decir, que esta avulsión va a ser más frecuente encontrarla en pacientes jóvenes, es decir, en niños, que en comparación con un adulto. Aquí podemos observar en esta figura una avulsión de la inserción distal del ligamento cruzado anterior. ¿Ya? Ahí le hacemos la flecha que está marcada en la imagen. Y en este existe un cuerpo osteocondiral libre posterior al ligamento. Volvemos a retomar con una imagen sagital en ecogradiente. Bien. Dentro del ligamento cruzado anterior tenemos roturas crónicas. En estas roturas crónicas
No hay edema ni sinovitis. Hay un pequeño derrame articular por su parte y no se ve en sagital o coronal, ya que se encuentra retraído. El ligamento cruzado anterior puede encontrarse adherido al ligamento cruzado posterior, falseando el test del cajón anterior. Decimos entonces, en este orden de ideas, que la tibia aparece desplazada de forma anterior respecto al fémur. Hay un signo bastante indirecto de la ruptura del ligamento cruzado anterior y es el aumento de la curvatura o redundancia del ligamento cruzado posterior. Es decir, que cuando vemos el ligamento cruzado posterior con una curvatura mucho más marcada, probablemente hay una ruptura del ligamento cruzado anterior. Este es el segmento distal del ligamento. Se sitúa de forma paralela a la superficie tibial, como lo podemos evidenciar en la flecha, y no se observa un derrame articular, ni signos de sinovitis, ni contusiones óseas. Por su parte, el ligamento cruzado posterior representa entre el 5 y el 20% de todas las lesiones ligamentosas de rodillas, es decir que de cada 10 pacientes, aproximadamente 2, ya que frecuentan una resonancia magnética, van a tener lesiones en el ligamento cruzado posterior. Dentro de la ruptura más frecuente se encuentra en el tercio medio, así como poder encontrar avulsiones femorales y tibiales. El ligamento cruzado posterior normalmente se visualiza de manera hipointensa en todas las secuencias, de manera homogénea. Su morfología del ligamento cruzado posterior depende de qué? Del grado de flexión de la rodilla, de la integridad del ligamento cruzado anterior, es decir, que vendrían siendo inversamente proporcionales, y del resto de estructuras de soporte. Con la rodilla en extensión o con un grado mínimo de flexión, el ligamento va a mostrar una margen posterior de manera convexa. Si la rodilla, por otra parte, se encuentra en flexión a más de 10 grados, el ligamento se tensa y muestra un grosor ligeramente menor que en extensión. Es decir, en conclusión, que si la rodilla se encuentra un poco flexionada, el ligamento se torna a tensar y a tomar un grosor de manera ligera. Por otra parte, tenemos entonces las roturas por avulsión. Decimos que estas afectan generalmente a la inserción tibial, donde el fragmento óseo tiene un desplazamiento mayor que en las avulsiones del ligamento cruzado anterior. En este se puede evidenciar una edema, es decir, una hinchazón, inflamación bastante extenso y una hemorragia subcondral en el lugar de la misma avulsión, tal cual como lo detallamos aquí en la imagen, que viene siendo esa inflamación más notoria a nivel central. Bien, por otra parte, contamos con el ligamento cruzado medio. Decimos que este se va a visualizar mejor en un plano coronal. Es hipointenso en todas las secuencias. En T2 puede verse una banda de señal intermedia entre las capas de manera superficial y profunda del ligamento que va a corresponder a ¿qué? A la bursa intraligamentosa, la cual va a estar afectada en mayor frecuencia. Las lesiones del ligamento cruzado medio se van a clasificar según su gravedad en 3 grados. En los desgarros mínimos, sin inestabilidad. En el grado 2, donde son roturas parciales, con una inestabilidad muy moderada. Y finalmente en grado 3, con una ruptura completa, con inestabilidad severa. Es decir, que la diferencia entre la segunda y la tercera, y en sí de todas, varía por el grado de la inestabilidad que ésta posea. El grado de la lesión se puede establecer clínicamente con la maniobra de valgo, forzando la estructura a 30 grados en una posición de flexión. Bien.
En esta imagen que ustedes pueden observar, notamos la anatomía normal. En esta aparece como una fina banda hipointensa aplicada sobre la superficie del cóndulo femoral y del platillo tibial interno de manera coronal en ecogradiente. Esta se va a ver que sobre las dos flechas blancas ubicadas en la parte izquierda de la imagen. Decimos entonces que en el grado 1 vemos una ruptura microscópica. Podemos observar una resonancia magnética con alteraciones periligamentosas, como lo es el grosor y la señal de la resonancia normal, y edema posterior. Aquí en la primera imagen, ya que vemos debajo del título grado 1, se puede observar una lesión grado 1, una pequeña cantidad de edema y hemorragia adyacente a la superficie, es decir, donde lo estaría marcando la flecha que está en color negro, ubicada al lado derecho de la pantalla. Volver a recordar que para nosotros, personal de radiología, el lado izquierdo ya del cuerpo, ya si es en comparativa, viene siendo el lado derecho de la pantalla. Y esto va a conservar pues una morfología y señal de resonancia de manera muy normal. Bien. En el grado 2 vemos ya unas rupturas mucho más parciales, son ligamentos engrosados y áreas de hiperseñal, tanto en T1 como en T2. Las fibras ligamentosas se encuentran separadas del hueso cortical debido a la presencia de edema y de hemorragia. Posteriormente encontramos imágenes en la de grado 3, donde es imprescindible notar una ruptura mucho más completa, una solución de continuidad completa del ligamento. Allí se ve una avulsión de la inserción tibial, encontrando de esta manera una ruptura mucho más completa. En el ligamento cruzado externo, por su parte, decimos que son menos frecuentes que las del ligamento cruzado medio. En estos vemos un mecanismo lesional con movimientos forzados, tanto en varo con la pierna en rotación interna, como una hiperextensión de la rodilla con rotación externa, asociándose que a lesiones del ligamento cruzado anterior o ligamento cruzado posterior. Es decir, que cualquiera de estas lesiones, cualquiera de los ligamentos nombrados de forma anterior, pues siempre va a causar algún tipo de consecuencia negativa en alguno de los ligamentos más próximos al mismo. En el ligamento cruzado externo se visualiza mejor de manera coronal o sagital, de forma periférica. Es útil la realización de secuencias en 3D con posibilidad de una reconstrucción multiplanar para una mejor valoración. En cuanto a rodillas, para los médicos radiólogos, generalmente siempre van a pedir reconstrucciones, puesto que son estructuras bastante complejas, ya que se observan mejor en una reconstrucción por 3D. Bien. Voy a quitar aquí el audio de alguien, regálame un momento, listo, continuamos. También podemos evidenciar, y podemos estudiar diferentes estructuras como el cartílago articular, el cual vemos una condromalacia, es decir, la pérdida de propiedades biomecánicas del cartílago, y se va a iniciar un círculo vicioso, el cual va a producir un aumento de la carga articular que contribuye a la progresión del daño cartilaginoso. Este generalmente lo podemos asociar ¿a qué? A traumas directos, a fracturas, a lesiones ligamentosas, entre otros. Así como las lesiones anteriores, ya estas también tienen la calidad de poder clasificarse a partir de unos grados. Decimos entonces que el grado 0 es normal, el grado 1 podemos evidenciar un reblandecimiento del cartílago, en el grado 2 una ulceración poco profunda, menor del 50% del espesor,
En el grado 3, una úlcera profunda mayor del 50% del espesor. Y en el grado 4, una úlcera con exposición del hueso subcondrial. Bien. Bueno, oigan, me encantaría quedarme con ustedes mucho más tiempo, ya, pero pues es complejo, ya, por el tema de que siempre hay un horario establecido, y como les había comentado de manera anterior, es muy limitado el tiempo. Bien, intenté hacerlo ya de la manera más práctica, ya, de la manera más concreta posible y de la manera más dinámica, llevando ante ustedes pues todo lo que son imágenes ya para poder estudiarlo y entenderla más a fondo. Bien, ¿qué les sugiero? Les voy a enviar el material ya, con la persona con que ustedes hicieron conexión directa, ya para que puedan estudiarlo, para que puedan igualmente corroborarlo y tenerlo dentro de el material importante para ustedes. Igualmente, les aconsejo ver mucho los videos hay una cirujana de rodilla, ya, la cual explica la anatomía de la rodilla de una manera muy genial. Ya les voy a dejar el nombre por el chat. Es una cirujana de rodilla colombiana, la cual tiene bastante experiencia en el medio y tiene una manera muy práctica de poder entenderla. Bueno, no siendo más, les agradezco por su tiempo en la noche de hoy. Como les mencionaba, hablar de la resonancia magnética de rodillas es muy complejo debido a que tiene diversos tejidos blandos, ¿ya? Que para poder explicarlos con profundidad era necesario retomar un poco de anatomía. Les agradezco por su tiempo, por su comprensión. Dios los bendiga. Les deseo una excelente noche y les envío un abrazo desde el país del mejor café, desde Colombia. Buen viento y buena mar. Dios los bendiga. Les agradecería si por favor pueden dejar un comentario ya a través del chat de la plataforma sobre la capacitación programada, ¿de acuerdo? Ya les voy a dejar el nombre de la cirujana. Regálame un segundo. Bien, se llama Carolina Carvajal Becerra, cirujana de rodilla. Se los voy a escribir aquí por el chat. Carolina Carvajal Becerra, cirujana de rodilla. Viendo los videos de ella que son muy prácticos y muy interactivos, pueden igualmente despejar algunas dudas en cuanto a anatomía, que es lo inicial para poder entender posteriormente las patologías. Bueno, perfecto. Bien, no siendo más, que estén muy bien, Dios los bendiga y feliz noche.